Mi nombre es Carla Alcántara. Esteban Delgado. Al medio al que trabaja. Yo trabajo en Acento. ¿Un acento? Sí. Yo tengo pluriempleo. Trabajo en el periódico El Dinero, en El Despertador y en la Z101. ¿Y los años que tienen de experiencia? 2 años y medio. 27 años y medio, más o menos. 1996 para acá, sí. Dios mío. Bueno, pues vamos a decidir ahora quién va a ser primero ahí. Ya ustedes practicaron. Vamos a ver. Piedra, papel o tijera. Fallé. Piedra, papel o tijera. Ok, Gané. tijera matada. Gané. A papel, sí. Carla, empieza. Papel y lápiz o grabadora de voz. No importa si es la del celular. Bueno, siempre grabadora. Bueno, siempre teléfono, sí. Siempre grabadora, siempre teléfono. O sea, siempre grabadora del teléfono. Ya. Sí, ¿Y no usted grabadora qué de la ¿Qué antigua. prefiere? ¿Papel o lápiz? Bueno, papel, lápiz y grabadora. Todo. Papel, lápiz y grabadora, sí. O sea, no me atrevo a hacer una entrevista usando solamente la grabadora. Tengo que tener papel y lápiz para tomar apuntes, siempre. Pregunta, ¿cuáles recursos o claves utilizas para darle vida a los números? Para darle vida a los números. Bueno, generalmente cuando hablo de números o cuando me refiero a números, lo que trato de utilizar es muchos ejemplos, o sea, hago referencia a ejemplos prácticos, es lo que más me gusta. No solamente dejarlo en el concepto del número o de la estadística, sino de hacerlo más llano para la gente, poniéndole ejemplos más cercanos. Por ejemplo, rápidamente, si les digo, si hablamos de presupuesto, el presupuesto de la nación, entonces trato de hacer un símil con el presupuesto de un hogar, para que la gente más o menos lo entienda. No, yo usualmente busco a la persona afectada para darle sentido a los números. Sí. Ya, Sí. maravilla. Es verdad. Y si no aparece la persona afectada. Bueno, lo pongo crudo y duro así, normal. sí. Vamos a explicar los números. Sí. Dale, entonces, vamos a ver. ¿Cuáles herramientas y métodos de análisis usas para el análisis económico y financiero? Herramientas son aplicaciones. Yo uso, la calculadora, fórmulas y ya, creo que ya. Sí, calculadora, Sí. fórmula, principalmente calculadora, sí. Aunque, bueno, cuando uno dice cuáles herramientas o análisis usa para los datos financieros, si fuera tal vez método de búsqueda, entonces sí, claro que hay muchos métodos de búsqueda que uno le da seguimiento, principalmente los datos estadísticos, pero las herramientas, por lo menos para los cálculos, son siempre la calculadora. Me toca a mí, ¿verdad? Ay. ¿Redactas con o sin música? Sin música. Sin música. Y en los departamentos donde estoy, cuando estamos trabajando o redactando, nadie puede tener música a menos que use su audífono. No, yo siempre utilizo música, siempre. Mientras más reggaetón viejo sea, mejor. Ahí sí, Daddy Yankee, Don Omar, ¿cómo se llama? Ivy Queen, cosas así, viejísimo. ¿Qué pasó ahí? No, yo sin música. El titular, ¿al principio o al final? Siempre al final, siempre. Sí. Aprendiste ahí, ¿verdad? Sí. Siempre al final. Sí. Siempre al final por una razón sencilla, y es algo que a veces muchos periodistas no entienden. El titular sale del contenido informativo, o sea, la información, tú haces la información y después que haces la información, redactas la información, es de ahí de donde extraes el titular. O sea, es imposible entonces hacer el titular primero, aunque puede darse caso de que tú tengas una idea de que vas a hacer un trabajo sobre un tema específico y tú dices, bueno, el título que me va a ir gustando va a ser tal o cual, pero siempre el titular sale de la información. Me toca a mí. No. ¿Consideras mejor para el periodista especializarse en un área o ser versátil y capaz de cubrir una amplia gama de temas? Bueno, lo recomendable es especializarse en un área. Al final los periodistas tenemos que saber un poco de todo, pero saber un poco de todo implica eso, un poco. Y entonces como es un poco, no te da espacio para abarcar mucho. Especializarse en un área es más recomendable siempre que tengas la oportunidad de especializarte en un área, porque por ejemplo para los periodistas de medios como televisivos es difícil, porque muchas veces lo mandan a cubrir cualquier cosa o de todo. Pero los periodistas que tenemos la oportunidad de especializarnos en un área es lo más recomendable, porque así puedes hacer un contenido más directo, más especializado, valga la redundancia, y al mismo tiempo mejor informativo. Sí, yo creo que uno debe especializarse. A pesar de que yo no estoy especializada, sí, en estos dos últimos he encaminado mi ejercicio hacia el cine y el turismo, pero es dentro de la economía. Es como que yo puedo escribir de todo, pero
Mi inclinación sería por especializarme. ¿Qué métodos utilizas cuando una fuente solo responde sí o no o aporta respuestas cortas? Sí, a sinceridad, busco otra fuente. O si dice sí o no, le digo en términos más llanos para que la población pueda entender cómo usted lo explicaría. Y ahí se va saltando. Sí, eso puede ser recomendable. De todas maneras, uno como periodista, yo siempre digo que los periodistas que hacen buen periodismo recurren a las fuentes. Ahora, si la fuente no quiere responder, entonces el trabajo se hace como quiera. Yo tengo por costumbre eso, o sea, voy a hacer un trabajo sobre un tema específico, consulto la fuente correspondiente, si la fuente no me responde, como quiera el trabajo va a salir. Y generalmente cuando sale entonces, la fuente quiere hablar, entonces la fuente quiere hablar. Ahora quiere hablar, pues yo te llamé y no me respondiste. ¿Cuál es tu regla de oro para la redacción? 2. La primera, ofrecer la mayor cantidad de información posible utilizando la menor cantidad de palabras posible. Repito, ofrecer la mayor cantidad de información posible utilizando la menor cantidad de palabras posible. La segunda, siempre hacer un periodismo veraz. Decía Gabriel García Márquez, bueno, fue a él que le conocí esa frase, de que el mejor palo periodístico es la información verdadera. Esas son las 2 reglas. Yo aprendí o estoy aprendiendo a decir algo diferente a lo que todo el mundo ya publicó. Esa sería mi regla. Eso bien. ¿Verdad? Valor agregado. Sí, usted lo estaba diciendo, el valor agregado. Sí. La industrialización. La industrialización de la información. Sí. Claro. Al periodismo de hoy le falta credibilidad. Sí, le falta, bueno, más que credibilidad, objetividad. Y no es tanto porque tal vez no es el periodismo en sí mismo, lo que se ha distorsionado tal vez no es el contenido del ejercicio periodístico, sino el ejercicio periodístico en sí. Y hoy día tenemos mucha gente haciendo comunicación que entienden que son periodistas y no siguen las reglas que están establecidas para ofrecer información objetiva. Pero tampoco no es una problemática directamente del periodista, porque antes de que se publique, la noticia debe pasar por el jefe de redacción, por el subdirector, el director, el editor en cada caso para que se publique. Y aún así sigue. Sí, pero ya eso tiene que ver, de todas maneras, fíjate que a nivel, cuando lo mencionas así, lo mencionas como periodista de periodismo de periódico, y si es de periódico ciertamente tiene muchos más filtros. Pero al final el dueño de la información siempre es el periodista. El periodista es el que la busca, el periodista es el que la obtiene. Hoy día lo que tenemos es mucha comunicación a través de radio, de televisión, en un ejercicio periodístico que no es tan periodístico como aquel que establece las reglas del periodismo, que antes era un poco más riguroso. Pero eso también sucede por la digitalización y la inmediatez de que cada persona puede subir a redes un video y diciendo, está pasando esto, y de una vez los medios dan por bueno y válido sin tomar el tiempo también. Sí, la parte negativa del acceso a la información. El acceso a la información es positivo. El acceso a la información y el acceso a ofrecer información. Pero tiene la parte negativa de que muchas veces se juega con eso y se crean distorsiones. Como periodista económico, ¿qué es más trascendente, el dato o el impacto humano? Bueno, yo creo el impacto humano, a la verdad. ¿Por qué? Porque usualmente el dato estará ahí y siempre va a mostrar una realidad. Pero ¿a quién está afectando ese dato? Sí, ciertamente, coincido, tiene que tener impacto humano. En el periodismo económico es difícil muchas veces ofrecer información sobre temas de economía que no tengan impacto en las personas de manera directa, y por eso mucha gente tiende a no leer información económica, porque cuando la lee o la ve que no tiene un impacto directo sobre sí mismo. Por eso una parte que me gusta mucho de los temas económicos es relacionado con finanzas personales, porque así la gente tiene una familiaridad más cercana sobre el tema del que se trate. Ofrecer, ¿verdad? La escuela económica, la palestra. Ofrecer, como dice Jairo Severino, periodismo útil, o sea, tratar de ofrecer, y es algo que hay que tomar en cuenta. Cuando se trata de información sobre temas económicos, la idea es que sea más información que impacto. Entonces no es dar un palo periodístico, sino ofrecer información que le resulte útil a la gente, porque el periodismo de economía no es un periodismo de barricada, es un periodismo informativo. ¿Cuál fue tu primera red social y para qué la utilizas? Mira, mi primera red social fue Facebook y salí al día siguiente o a los 2 días, pero ya no voy a decir por qué, porque son asuntos personales, yo tengo varios divorcios y eso es un problema. Aparte de eso,
utilizo mucho, o no mucho, pero utilizo el Twitter. Sí, que quizás no que lo utilizo mucho, sino que es el único que utilizo. Aunque mi hija me abrió una cuenta de Instagram, pero no la he usado todavía. No, estamos esperando su Sí, primer yo lo sigo post. por ahí, yo lo Sí, sigo. todos lo seguimos. Bueno. Mi Pero eso primera- viene cuando me motive, cuando me ponga en fiebre. Mi primera red social fue Twitter y fue para seguir el Mundial del 2010 en Sudáfrica. Sí. Ya. En Barahona, ¿no? Sí, en Barahona lo hice. Barahona, sí, verdad que Barahonera. Sí. ¿Cómo imaginas periodismo en los próximos 10 años? El periodismo en los próximos 10 años. Bueno, ahí es un poco complicado porque nosotros tenemos, los más viejitos, ¿verdad, Nicanor? Tenemos varios años, ya décadas que estamos hablando de que, bueno, ya al final del periodismo de impreso, al final del periodismo de televisión, cuando surgieron otros medios y el final del periodismo de radio o de la comunicación de radio cuando surgió la televisión hace qué sé yo cuántos años. Sin embargo, hoy día la radio tiene mucho más preponderancia que en décadas pasadas. O sea que lo del futuro del periodismo en los próximos 10 años yo no creo que vaya a ser muy diferente a lo que estamos haciendo actualmente. Obviamente, en cuanto a lo del periodismo impreso, hay una situación de crisis por asuntos de costos. Sin embargo, hay elementos que hacen que el periodismo impreso todavía continúe existiendo. Yo creo que va a haber una especie de evolución, porque tanto en República Dominicana como en otros países del mundo, muchos de los trámites legales requieren la publicación de avisos en medios de comunicación escritos, de circulación nacional, y ustedes se dan cuenta cuando ven avisos de pérdida de matrícula, de pérdida de documento y todo eso, o de publicación de divorcio y otro tipo de cosas. Pero eso no solamente en República Dominicana, sino también en otros países, incluso países desarrollados. Lo que creo que va a haber algún tipo de evolución hacia el momento en que tal vez cuando los periódicos impresos ya definitivamente dejen de ser utilizados. Creo que no va a ser así, pero si llegara ese momento, entonces establecer alguna otra forma de que la publicación en medios digitales sea más, no voy a decir que rigurosa, sino menos difícil del juego de quitarla o no quitarla, de subirla o no subirla, o de ponerla o no ponerla, porque al final se va a convertir en documentación para trámites o asuntos legales, más allá de simplemente la publicación de una información. No sé si me dio a entender, fue medio complicado. Tendría que cambiar las leyes. Sí, habría que cambiar legislaciones y eso. Por eso creo que el futuro del periodismo dominicano, del periodismo, en los próximos 10 años no va a ser muy diferente ahora. 10 años no es nada, señores, se van huyendo. Pregúntenle ¿A quién? bueno, a Luis Abinader, que ya se le fueron 4. No, yo veo un periodismo que nosotros vamos a salir de las salas de redacción para emprender nuestro propio medio, ya sea por motivo de tener otros ingresos, tener más independencia, también de que la generación actual no queremos estar de 8 a 5 en una oficina y un empleador lo que te dice, no, tú tienes que cumplir un horario, tienes que cumplir ciertas reglas para yo contratarte y tú ser productivo, entre comillas, pero los jóvenes no queremos estar en una sala de redacción haciendo cosas que quizás las podemos hacer desde China, desde Estados Unidos, desde la casa. Sí, aunque creo que es algo que va evolucionando, o sea, porque eso que tú mencionas tampoco es algo nuevo. Tal vez en República Dominicana sí, en otros países ya se ha hecho desde hace mucho tiempo, periodistas independientes que tienen portales y que la verdad que son bastante bien impactantes. Y sin embargo creo que va a haber una convivencia de diferentes formas de hacer comunicación, de hacer periodismo. Pero el periodismo tradicional todavía le quedan unos cuantos años, aparentemente. Sí, y que también, aunque nosotros los jóvenes vemos la digitalización como lo mejor que hay, uno como quiera sigue yendo a los periódicos a comprobar. ¿Y no Te toca a ti. desplazamiento de parte de la IA? No creo. La IA, está de moda la IA, la inteligencia artificial, la IA. Bueno, yo tampoco creo. No. El periodismo de hoy es rico en influencers. Sí, yo creo que hasta ahora sí. No es rico en nada entonces. Sí, no están desplazando los influencers. Si esa riqueza es algo de positivo o simplemente riqueza en lo que tiene que ver con abundancia, creo que el periodismo hoy es rico en información propagandística y de relaciones públicas, más que información de investigación y de tratar de descubrir situaciones. En todo caso, como quiera, el periodismo sigue siendo también rico en ofrecer orientación. Si ustedes se dan cuenta,
lo que pasa es que somos muy coyunturales. Cuando ocurren situaciones, entonces se les ocurre a los periódicos, a los directivos de medios y a los periodistas hacer trabajos de orientación sobre tales o cuales temas. Pero solamente lo tratan cuando se presentan situaciones. De repente tenemos una situación de que hay una crisis en el sistema carcelario y entonces a alguien se le ocurre hacer un reportaje sobre cuál es la situación de los presos y ese tipo de cosas. Luego pasa de moda, pero se hacen trabajos entonces de orientación o de información útil coyuntural. Yo creo que somos ricos en eso, en información de coyuntura. Pero realmente esto sucede porque no hay un equipo dentro de las redacciones o de televisión que esté permanente haciendo reportajes de investigación. Entonces ahí también se inclinaría el periodismo en 10 años, de contratar periodistas que realmente no que cubran a una sesión en específica, sino que se dediquen a hacer investigaciones durante todo el año, pase o no pase alguna crisis. Esta es la última, vamos a ver cuál es. ¿Prefieres darle a la gente el día a día o perder algo de actualidad a cambio de profundizar en los datos? Lo segundo, yo prefiero, me gusta más profundizar en los datos para dar algo de mayor actualidad. Sin embargo, son quizás dos formas de hacer periodismo diferentes. O sea, el día a día va a depender también del tipo de medio. Y la agenda propia. Y la agenda propia, exacto. Entonces, tú tienes situaciones ahora de manera particular. Hay periodistas que estamos en la situación del día a día y que al mismo tiempo podemos tener la intención de sacar tiempo para hacer algo más profundo de manera paralela. Para eso tiene que haber mucha pasión y vocación, porque generalmente eso es un extra que no se compensa más que con la satisfacción de la publicación y no por un asunto de monetización. Y sobre todo la ambición, Esteban, porque si uno vive del día a día, esas historias se van, por más calidad que tú tengas o valor agregado, se van a ir perdiendo, porque mañana ocurre un accidente, pasado ocurre un incendio, el otro día se muere y se queda, y tú no cortas eso, y se queda ahí. Mientras que si tú profundizas en los datos, quizás muera, pero cuando vaya a morir, tú vas a decir, espérate, ya pasó el tiempo, vamos a analizar el mismo periodo y vamos a ver qué tanto ha cambiado, si mejoró, si empeoró. Así que... Sí, ciertamente. Y uno siente mucha satisfacción. Por ejemplo, nosotros en el periódico El Dinero, que es un periódico que no trabaja mucho con el día a día, y nos sentimos muy satisfechos cuando vemos que hay búsquedas que son muy específicas y que van directamente hacia el medio que lo publicó. Entonces, bueno, mira, aparentemente el único medio que ha publicado información sobre tal o cual tema es este, y eso le da una satisfacción. O sea, quiere decir que cuando se hacen búsquedas específicas, se consiguen informaciones en medios específicos y no necesariamente de manera general, por cuestiones del día a día, como mencionamos. No, pero un aplauso. ¡Qué maravilla! Un mensaje que le quieran dar, porque eso va a salir en su día, el día del Ay, periodista. Dios mío. Estudiar periodismo si usted tiene vocación, realmente. Se nos van a vaciar la universidad, eso es por vocación. No realmente, porque aparte de los salarios, de viajar, de hacer historias que ganen premios y eso, uno tiene que tener vocación para aguantar el periodismo. Bueno, mi mensaje es que a los estudiantes actuales de comunicación o de periodismo, que no se desencanten, que traten de tomarle cariño, aun cuando tal vez no hayan iniciado la carrera por vocación. Lo puedo decir de manera particular. Yo soy periodista del año 1996 en ejercicio y no me arrepiento de ser periodista. Quizás si me tocara elegir una carrera nuevamente desde cero, volvería a elegir la misma carrera. ¿Y te especializarías también? Sí. Ser periodista especializado, principalmente en economía, es satisfactorio, porque siempre digo, y creo que se lo he dicho también a muchos de ustedes, que en las redacciones periodísticas generalmente se ve al periodista de economía como que sabe lo mismo que todos los demás y un chin más. Un chin más, ¿cuál? Bueno, sabe también de economía. Porque todo el mundo, bueno, puedes hablar de salud, de educación, de política, muchos de deporte, pero de economía entonces unos cuantos. Entonces, los de economía, podemos hablar de salud, de deportes, de política y de economía. Entonces llevamos ventaja. Pero también hay un tabú con los periodistas de economía, porque dicen que solamente escribimos de economía, pero no, dentro de la economía podemos escribir del turismo, sí, eso. No, de todo. De todo. De sí. todo. Y no tiene que ser aburrido. Como yo siempre converso, la economía incide en los dominicanos desde antes de nacer y hasta después de morir. Ay, sí. Sí.